Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté escuchando y mirando, o la parte del mundo donde usted me esté mirando. Bien, mis hermanos, una vez más le damos aquí a usted la bienvenida a su canal, El Palenque del Cimarrón, con nuevas dinámicas y con nuevas reflexiones. Sigo recibiendo mucha correspondencia, sigo recibiendo muchos mensajes, tanto de audio como mensajes que ustedes me hacen llegar, los cuales agradezco a los amigos, a mis seguidores, a mis hermanos, a mis compatriotas y a mis adversarios. Que aunque ellos crean que no, yo siempre le tengo en cuenta. Yo lo escucho a todos mis adversarios y solo cojo de ustedes la parte que a mí me interesa explicarles, no así a sus ataques. Yo sé que les duele, y lo voy a decir aquí, les duele que por más de 65 años han ustedes tenido una política contra Cuba, contra los cubanos y contra la familia cubana, de asfixia total, de un cerco total, y no han podido rendir a ese pueblo, ni a que ese pueblo haga lo que ustedes es de su interés que se produzca. Sé que ustedes quieren un levantamiento dentro de Cuba, sé que ustedes quieren un enfrentamiento dentro de Cuba, sé que ustedes quieren que el pueblo se tire a la calle, pero el pueblo, conociéndolo ya ustedes y conociendo el objetivo que tienen ustedes, pues el pueblo no le hace caso ni a la política que tanto ha empleado los gobiernos de turno de Estados Unidos contra Cuba, contra su gobierno, contra el pueblo y contra la familia cubana. Y voy a responder, aunque hoy mi dinámica no viene por el camino que ustedes quieren, un poco a ese, como lo dije ayer, a ese selecto grupo muy pequeño que está en el sur de la Florida y que se hace llamar representante de Cuba y de los cubanos. Grupo que no tiene valor ninguno para muchos cubanos en el mundo, ni dentro de los Estados Unidos, ni dentro de Cuba, y que siguen utilizando una política y siguen utilizando una forma de utilizar las redes para incentivar al malestar, cosas que ustedes no hicieron en Cuba, cosas que ustedes no van a hacer a Cuba y cosas que ustedes carecen de valor de hacerlo, pero si quieren que sus familiares, que sus amigos y que el pueblo de Cuba y que la familia cubana haga lo que ustedes no tienen ni el valor ni el deseo de hacer, porque ustedes solo tratan de buscar un beneficio, como lo hace la tiñosa mayor del rancho, buscar sus beneficios económicos para mantenerse. No así el nuestro. Y digo el nuestro porque hay muchos como yo que están en las redes, pero que no nos beneficiamos de esto. Solo lo que hacemos es inspirado por nuestro sentimiento cubano, por nuestros sentimientos algunos revolucionarios y por nuestro sentimiento de amarnos como nación, y queremos lo mejor para la nación, y sabemos que, como ya lo dije, tienen que existir cambios y cambio de mentalidad y cambio de método, pero con la unidad de los cubanos. No es que solamente un grupito, no. Todos tenemos que cambiar el pensamiento y la unidad. Pero bueno, en sí el pollo de arroz con pollo sigue. Y como algunos me escribieron que para qué yo me metía así mismo con esas palabras a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos y que me mirara para Cuba, aquí me dio una razón anoche que estudié y escribí. Ahora, yo le preguntaría a esos políticos de la contrarrevolución cubana, a esos políticos del sur de la Florida, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar, y a la marioneta de Marco Rubio, a la muñeca de Marco Rubio.
la muñeca de Trump. Ahora, ustedes están siendo castigados por su propio karma, porque eso que hoy pasa a lo interno de más de 27 ciudades de Estados Unidos, que pasa a lo interno de los Estados Unidos, es lo que ustedes querían que sucediera en Cuba. Y cuando pasó algo en Cuba, que no llegó a ser como eso que hoy sucede en el interior de Estados Unidos, debido, y lo voy a decir aquí, déjese de decir mentira, que la culpa la tiene la Chevron y México. Cuando vamos a rebobinar el casete atrás, ICE y la policía maltrataba brutalmente a los emigrantes, los apresaba brutalmente, les violaba sus derechos, les violan sus derechos, los tiran al piso, les rompen los vidrios de los autos, les rompen las puertas de las casas, los sacan de sus puestos de trabajo y brutalmente son tratados peor que animales. Son tratados como terroristas, como delincuentes, como asesinos. Los esposan a niños, separan a niños de sus padres y madres. Todo esto ha conmocionado a la población estadounidense, que ese es el reflejo hoy entre los latinos y los estadounidenses. Si ustedes fueron vándalos al tratar a los emigrantes, vándalos que pensaban que estaban cuando se cazaban las cacerías a los esclavos, o cazando bandidos, cuando prometieron que solamente sacarían a delincuentes, a personas con hechos delictivos, a terroristas o a grupos o marras, no lo han hecho así. Hoy están sacando al trabajador humilde, al que ha llevado el peso de la economía de los Estados Unidos, los que han llevado el peso de los trabajos más fuertes. A esos son los perseguidos. Una política racista, una política fascista, nazista, de supremacía, como la aplicaron la supremacía del Ku Klux Klan, como la practicaron las hordas fascistas alemanas y como hoy la practican las hordas nazistas sionistas de Israel contra el pueblo palestino. Eso que están viendo ustedes es el reflejo de esa política que usted, Donald Trump, y sus políticos y su gobierno ha llevado contra los emigrantes. Y ahora el resultado, que después de ese vandalismo que ustedes, ahora los vándalos son los emigrantes, los vándalos son esas personas. ¿Y cómo se llama maltratar a una persona y tirarla y darle golpe con un bastón o con un palo? Sacarla de un auto, como un video que puse aquí, a una mujer, ponerle el pie en el cuello como lo hicieron a Floyd. Ese es el resultado de ese vandalismo que ustedes acusan. No han llevado políticas de respeto hacia el ciudadano emigrante. Las detenciones son brutales. Entonces, yo hoy compararía a lo que sucede en el interior de Estados Unidos con ese que ustedes quisieron comparar el 11 de julio. Se parece. Tuvo la respuesta el 11 de julio con la respuesta que ustedes están dando, que están sacando al ejército a la calle para que ataquen brutalmente. Fue así en Cuba. Yo les pido que pongan los videos. Cuando atacaban autos de policía, cuando rompían tiendas, ustedes se alegraban. El grupito de la Florida se alegraba y llamaba al mundo a mirar hacia Cuba. Ahora el mundo está mirando hacia los Estados Unidos. Un gobierno de un loco, un gobierno de un loco que mintió en su campaña, mintió porque no ha llevado las promesas de campaña que hizo. El loco todos los días. Ahora tiene una guerra interna con uno de que fue miembro y aportó 300 millones a su campaña y lo ha desmoralizado. Y no es mentira esos videos. Y aquella persona que fue asesinada en la prisión para callar lo que se sabían,
Hoy ese video está en el mundo porque no pueden esconderlo. Donald Trump, usted es un inmoral. Usted no tiene la capacidad para ser el presidente de los Estados Unidos. Usted ha acabado con su nación. Y digo su nación porque usted es un producto de la emigración. Y usted hoy ataca a esa emigración de cual usted ha sido un producto. Una madre irlandesa con un padre de origen alemán. Usted es un producto de la emigración. Su madre fue una mujer que limpió piso. Entonces, este grupito de la Florida, calla. En vez de estar unido a su comunidad, a esas personas que estimularon por más de 65 años para que fueran al sueño americano. Hoy todos los emigrantes, incluso los de origen cubano, sufren una gran pesadilla americana. La pesadilla del horror, de la persecución, del miedo, del terror. Eso es lo que ha implantado ICE en los Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos habrá que hablar de este gobierno y de lo que ha hecho ICE contra los emigrantes y lo que ha producido hoy ICE, que es lo que se está produciendo en California y en muchas ciudades de Estados Unidos. Mi tema era hablar hoy, pero hay una comunidad cubana que también sufre. Hay muchos cubanos que están viviendo terror, que le han sido suspendidos sus permisos de trabajo para llevar el alimento, su food stamp, después que los estimularon. Y no le echen la culpa a Biden. Había que echarle la culpa al primer gobierno de los Estados Unidos, hasta tú, Donald Trump, que han llevado una política contra Cuba subversiva. Y lo que han integrado la subversión, al quebrantamiento de la ley en Cuba, a las violaciones de la ley en Cuba, a actos terroristas, actos vandálicos. Y hoy ustedes están sufriendo su propio karma. Hay que hablar. Hay que hablar. Y hay que decir la verdad mirándose a los ojos, porque ya no uso espejuelo oscuro. Pero basta de mentira. Ahora quieren disimular echándole la culpa a la Sheinbaum y a México. Y tratando de desvirtuar la realidad, cuando la realidad empezó con las persecuciones de ICE, con los maltratos brutales de ICE. Ahí están los videos. Pero hoy eso no se habla en las Naciones Unidas, ni en la Comisión de los Derechos Humanos de Ginebra, ni en el Consejo de Seguridad. Que hay un gobierno que es el peor gobierno de los Estados Unidos, dirigido por un loco, por un psicópata, por un esquizofrénico, por una persona diabólica, corrupta, pedófila, sucia, que se llama Donald Trump. Pero ustedes no tienen valor de decirlo. Y ahora, comparen a Cuba. Comparen a Cuba. Hablen de Cuba. A ver. Pero ninguno de esos políticos tiene la moral que tuvo el gobernador de California, que se levantó y dijo: arréstenme, pero no a los emigrantes. Que acusó a Trump directamente, como otros, con vergüenza. Porque saben que lo que se está cometiendo es un vandalismo por parte del gobierno. Todo esto estaba planificado y todo esto se sabía que podía producirse. Por eso quería utilizar la ley de enemigos extranjeros de 1798. Para que le diera de esos poderes para poder pasar por arriba del pueblo. Un sistema de judicial bochornosamente inmoral. Y me pregunto, ¿qué moral tiene hoy el sistema judicial de los Estados Unidos? Que tiene un presidente convicto, que tiene un presidente envuelto en pedofilia, que ahí están los videos, que hay que investigar, pero que ha violado leyes de estadounidense y la Constitución de Estados Unidos y le ha mentido a su pueblo y lleva una economía al desastre.
Nadie habla. Todo el mundo calla. Ahora le pediría a la pedófila víbora del rancho, ¿por qué no hablas? Después que hablaste de Trump hace en el 2016. ¿Por qué no habla Carlotero, que tanto habla de Cuba? ¿Por qué no hablan todos los comiquitos esos que hablan de Cuba? ¿Por qué no se suman a apoyar a sus hermanos que quieren ser deportados después que los estimularon, como vinieron ustedes, comiquitos, que emigraron a los Estados Unidos igual, en busca del sueño americano? La falta de unidad de una comunidad es por el odio que sale del sur de la Florida. Ni con sentimientos al pueblo de Cuba. Eso es mentira. El único sentimiento que tienen es matar a un pueblo de hambre. El único sentimiento que tienen es cada día más agravar la vida del cubano y de la familia cubana, sometiendo la miseria, sometiendo la angustia a sufrimiento y dolor. Y se ponen a hablar de los apagones y de las plantas cuando no tienen moral ni sentimiento para llevarle una medicina a un niño que está enfermo de cáncer o a un ciudadano cubano que está enfermo de cáncer, a una mujer, un hombre, un anciano o un joven. Solo lo que quieren estimular es a la revuelta, a que corra la sangre. Eso es lo que quiere un arma diabólica y maligna y satánica. Y hablan de Dios. ¿De qué Dios me vas a hablar si Dios es un Dios de amor? Un Dios por amor al prójimo, de amados los unos a los otros. Ninguna iglesia se ha volcado a eso, ni sale en las redes hablando de amor. Lo único que quieren es acabar con el gobierno cubano. ¿Por qué? Porque es socialista. ¿Por qué? Porque no le sigue los intereses del juego de los gobiernos de Washington. Porque si en Cuba hubieran los gobiernos que hubieron antes del 59, como el de Machado, Gerardo Machado y de Fulgencio Batista, que asesinaron a miles de cubanos, o como con los gobiernos corruptos de Prío, etcétera, donde se asesinaban a líderes y donde la prostitución y la droga y el juego eran lo que, y una gran pobreza, un hambre, una miseria, carencia de hospitales, carencia de educación, desalojos. Pero de eso no hablan. Esos gobiernos ya no se hablan, porque esos gobiernos fueron bajo la tutela de los gobiernos de turno de Estados Unidos y aprobados, armados, financiados, porque era una Cuba que era un patio trasero de Estados Unidos y donde las compañías norteamericanas estaban ahí, claro, cuando llegó la nacionalización. Entonces llamaron expropiación. Cuando en el mundo está aprobado la nacionalización de los recursos del pueblo. En el mundo ha existido siempre la ley de la nación de reforma agraria. Pero eso no le convino a Estados Unidos, porque perdía su poder en Cuba. Ya Cuba no era el prostíbulo de Estados Unidos, donde los marines norteamericanos se trepaban arriba de la estatua de José Martí en el Prado y lo orinaban. No, ya no era eso. Donde los marines que estaban en la base naval de Guantánamo iban y asediaban y maltrataban a las prostitutas que habían en aquel momento en Caimanera. No, pero de eso no se habla. Y eso es lo que quieren volver a establecer en Cuba. Entonces un grupito de malos cubanos, de traidores, se empeñan en volver a llevar el mismo sistema que existía antes de 1959. Pero nadie habla. Claro, hoy el bloqueo también es un arma de justificación porque ustedes lo imponen. Y hay quien se aprovecha del bloqueo para justificar sus errores. Pero ustedes plantean el bloqueo
Y ustedes plantean no llevar medicina, que no entre el medicamento a Cuba, que no se comercie con Cuba, que no se le hagan préstamos financieros a Cuba. Entonces, ¿qué moral tú tienes para hablar de Cuba? Ahora miren lo que está sucediendo en el país más grande del mundo, el imperio más grande del mundo, hoy sufre de su propia medicina. Ah, vandalismo ahora. Entonces, ICE no es un vándalo. Las acciones de ICE no son vandálicas. No violan los derechos humanos y Estado de Derecho de Estados Unidos. Pena y bochorno, ahí están todos los videos en las redes sociales. Gobernante que de verdad tenga moral, lo primero que tenía que llamar era al que no se maltrate a una persona cuando se vaya a detener, que no se le violen sus derechos, que no sea humillado, que no sea pisoteado, como se han pisoteado los derechos de los inmigrantes, que van a centros de retención donde no hay, y lo digo así, y donde han muerto, no existe allí para poderlo tener ni agua, ni alimento, ni alojamiento. No existen condiciones ninguna. Centros sin condiciones y donde han muerto, como el de Cron, más de 3 personas. Pero de eso no habla el Curupito. De estos falsos libertadores del sur de la Florida. Solamente hablan y hablan y hablan y hablan y hablan de cosas, pero no dicen la verdad. ¿Cuál es el objetivo de ellos? ¿Quién está detrás? La Central de Inteligencia de Estados Unidos, que le paga para que estos grupitos agrupen a personas y sigan regando el veneno como víboras mercenarias. Envenenar el pensamiento. Y entonces llegan aquí gente carente, gente que aún conociendo la verdad se deja utilizar y también se prestan para alimentar esos bolsillos a costa de ellos y a costa del sufrimiento y el dolor y la agonía de un pueblo, el pueblo de Cuba, el pueblo de adentro, que es el que no tiene electricidad, que es el que no tiene alimento, que es el que no tiene medicamento, es el que tiene una vida sufrida y la soporta. Porque hay valores y principios en los que hay que creer y defender al precio de cualquier sacrificio. Y por eso hay hombres como yo aquí. Busquen para que vean que yo no cotizo nada en las redes. Pero hay un grupo de amigos que por detrás, que ven el corazón y el sentimiento de este hombre y te regalan un teléfono última generación. Luchan por tu salud y por tus medicinas para que tú sigas aquí, representando al pueblo que está allá. Porque lo siento y yo quisiera morir y vivir en Cuba. Pero tengo ahora que estar aquí para ayudar a los míos y para desde aquí también ser una bandera de alivio y transmitir al mundo lo que los grupitos traidores de la Florida nos dicen. Eso que le imponen el hambre, la miseria, la agonía y el sufrimiento a Cuba. Gracias, mis hermanos, por esas palabras lindas de aliento. Hoy son muchos los que me escriben y ojalá lo pudiera mostrar. Hoy son muchos los que están mirando estos directas y estas reflexiones. Ya no solamente en TikTok, ahora en mi plataforma de YouTube, porque muchos dicen, estás diciendo las cosas por su nombre, sin pelos en la lengua y diciendo la verdad que muchos dibujan cuando están en su plataforma.
Gracias a todos. Ahí están. Visiten para que vean que no miento. Gracias a todos. Gracias. Y que Dios me los bendiga mucho. Gracias por la palabra de aliento, porque me escriben revolucionarios de Cuba, comunistas de Cuba, y me dan las gracias por estar aquí. Y me piden que me cuiden, que esté por mucho tiempo. Y por esta forma nueva de hacer, que no es, yo no imito, aunque siga otras plataformas, lo sigo para alimentarme y retroalimentarme de sus noticias también. Y la he dicho aquí, la he dicho, y soy su seguidor. Pero tengo mi manera y mi forma de hacer mis lives y hacer mis directas reflexivas, sin imitar a nadie. Y si hago a partir de mí, y como yo me preparo y como hay que decirlo. Por eso hoy me sigue tanta gente, tantas personas. Y les voy a decir, aparte que son revolucionarios comunistas en Cuba, también son latinos y europeos. Y hasta africanos. Y eso me da alegría. Gracias, mis hermanos. Dios me lo bendiga mucho con salud y vida. Que Dios bendiga mi Cuba. Que Dios bendiga Latinoamérica unida. Que Dios bendiga una América unida. Y que Dios bendiga a todos esos que sin el vandalismo están protestando por el vandalismo que usó AI y el gobierno de Trump contra ellos. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.